Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy especial al equipo del Ministerio de Cultura, tanto Reinaldo como Juliano, Taroa, la gente que está organizando esta actividad, que es una actividad muy interesante y sobre todo creo que es muy interesante la realización de este tipo de eventos en un lugar así. También le quiero agradecer a la comunidad que bueno, nos ha recibido con una participación bastante grande y creo que realmente esta convocatoria a pensar y actuar que se desarrolla desde el Ministerio de Cultura tiene sentido en la medida en que justamente es tomada por el pueblo, ¿no? Me han invitado a hablar de similitudes y diferencias en el asedio a otros países de América Latina, a otros países del mundo por parte del imperialismo. Como decía el compañero William hace un rato, hay diferencias entre los proyectos en América Latina. También hay afinidades que se han expresado en la construcción de una cantidad de herramientas de integración que hoy por hoy son parte del escudo protector o de uno de los escudos protectores que en este momento tiene la Revolución Bolivariana, como lo es Mercosur, como lo es UNASUR, como es la CELAC, que son elementos no menores en un momento en el que estamos siendo atacados por el imperialismo de una manera franca y abierta como tal vez no ha pasado en varios años. En el caso argentino, yo bueno, hace tiempo que no estoy allá, pero sí pertenezco a una organización allá, como comentaba la compañera recién, y intento estar al tanto de lo que viene pasando. Tenemos el año pasado una ofensiva muy fuerte con el caso de los fondos buitres, que no vamos a entrar en detalle acá en relación a lo que sucede, pero básicamente es un ataque del poder concentrado financiero a nivel internacional que intenta hacer que el pueblo argentino pague con sudor y lágrimas una deuda que es ilegítima, inmoral e ilegal, como incluso la misma justicia argentina lo ha determinado. A pesar de esto, el Estado argentino ha resignado soberanía a favor de los tribunales de Nueva York en este caso, y en función de esa situación, los fondos especulativos, gente que tiene mucho dinero y compra deuda de países impagables para después intentar cobrarla como sea, están atacando la posición económica y financiera de Argentina. Otro elemento que caracteriza los ataques en el caso de Argentina, pero creo que muy especialmente, como se comentaba antes, en Venezuela y en otros casos de intentos de recuperación de la soberanía nacional, es el elemento mediático. No voy a explicarles a ustedes que lo sufren día a día, cuáles son esas formas que tiene la gran media internacional para contarnos una realidad distinta a la que vivimos y tratar de transformarla en la única realidad hegemónica. Básicamente, lo que se intenta es invisibilizar al pueblo y sobre todo demonizar a su gobierno, demonizar el proyecto y plantear que en este mundo no hay otra alternativa que el capitalismo, que no es posible ni necesario intentar que el pueblo se apropie de su poder y desarrolle otro modo de vida. En cuanto a las diferencias, creo que tienen mucho que ver con lo que planteaba William hace un ratito, y me parece que también tiene que ver con la otra convocatoria de este foro, que es discutir cuál es la importancia simbólica y material que tiene la Revolución Bolivariana para los pueblos de América en particular y del mundo. Y creo que esta revolución, si está en la primera fila de los ataques, no es por sus errores, que seguramente los tendrá como toda obra humana, sino justamente por sus aciertos. Y entre esos aciertos me gustaría destacar fundamentalmente tres que vistos desde Argentina o desde otros lugares del continente que estamos en una situación bastante diferente, son muy significativos. El primero tiene que ver con una recuperación de la soberanía y de la dignidad, no solo en lo discursivo, sino en hechos muy contundentes, como puede ser no solo la recuperación de la renta petrolera, sino también la recuperación de la dignidad ante los ataques y la diplomacia blanda de los Estados Unidos y de países como el Estado español, que permanentemente intentan condicionar en todos los foros internacionales la posición de Venezuela. En ese sentido, es muy importante para los pueblos del mundo la posición que
ha tenido el comandante Chávez, que tiene el compañero presidente Maduro y que tiene en general el proyecto bolivariano. Es una forma de decir que sí se puede pararse, plantarse frente al imperio y proponer una alternativa. Nosotros en Argentina venimos de una dictadura muy larga que fue del 76 al 83, que por cierto el martes pasado se cumplió un nuevo aniversario, 39 años ya del comienzo de esa dictadura que dejó 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Luego de eso vinieron aproximadamente unos 20 años de gobierno neoliberal duro y puro, donde la sociedad argentina se acostumbró o le hicieron creer a través de justamente los medios de propaganda, la extorsión económica, el miedo, el terror de esos años, que no había absolutamente ninguna alternativa que tener relaciones carnales con la principal potencia imperial del mundo. No había otra forma de hacer las cosas que si no era arrodillándose ante los Estados Unidos. Justamente lo que el comandante y lo que el pueblo venezolano nos está enseñando es que hay una manera, que se puede parar un pueblo, tomar las enseñanzas de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de todos los libertadores y las libertadoras de la historia de esta tierra y enfrentar la doctrina Monroe y plantear que no estamos dispuestos, que este pueblo no está dispuesto a arrodillarse ante los Estados Unidos. Y eso me parece que tiene una importancia simbólica fundamental, porque recupera una historia común que tenemos los pueblos de América, que recupera la frase aquella de Bolívar de la patria es América y la hace realidad en lo concreto, en iniciativas concretas como lo es el ALBA de los estados, abriendo camino para que los movimientos populares de todo el continente podamos construir una herramienta también asociada al ALBA, como es la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Y sobre todo, genera en los pueblos la esperanza de recuperar ese proyecto histórico que durante un siglo, el siglo XX, fue negado. Y particularmente en países como Argentina, donde nos hicieron creer que éramos distintos, ¿no? Y nos hicieron mirar siempre mucho más a Europa que a nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Y con el comandante Chávez en este siglo XXI, crecientes cantidades de jóvenes están apropiándose de ese proyecto, es decir, están apropiándose de su propia historia para desarrollar un proyecto político diferente. El otro elemento, el segundo elemento que me gustaría destacar, es el proyecto económico y social del chavismo. Algo ya comentaba William en su intervención. Son los derechos sociales, es vivienda, es salud, es educación, en un mundo que está desmantelando esos derechos sociales, que plantea que eso es inviable económicamente, que la única manera es aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas para que se recupere la confianza, le llaman ellos, ¿no? Es el discurso, por ejemplo, del documento para la transición de María Corina, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, es lo que plantean Copey, Capriles y todos los demás. Recuperar la confianza de los mercados internacionales, es un eufemismo que dicen, es una manera de decirle a esa situación, porque saben que los pueblos no vamos a aceptar una manera brutal como en otros momentos lo han hecho. Y eso también, un proyecto que recupera los derechos para el pueblo y que se plantea desde principios del siglo XX en proyección al socialismo, es una esperanza para los pueblos y tiene una enorme importancia simbólica, porque veníamos de una década, de la última década del siglo XX, donde había teóricos que incluso planteaban que las alternativas habían muerto, que el capitalismo era el destino final de la humanidad y tenía además su director de orquesta, que era naturalmente Estados Unidos. Entonces, para los pueblos de América, no solo es recuperar nuestra historia, sino también recuperarla con perspectiva de futuro, de una proyección de unidad latinoamericana, antiimperialista, que no puede ser sino socialista.
pero me parece que estos dos elementos no podrían ser posibles sin el aporte más importante que ha hecho el comandante Hugo Chávez y que hace permanentemente la revolución bolivariana a la historia y al futuro de los pueblos del mundo, que es superar la democracia liberal burguesa, que no es una verdadera democracia, superar la idea de la representatividad de votar una vez cada 2 o cada 4 años y quedarse en su casa mirando la televisión como si uno comprara paquetes de galletitas o de un producto entre diferentes candidatos. La convocatoria que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999, pero que fue fundamentalmente impulsada desde 2006 con los consejos comunales, desde 2010 con las leyes del Poder Popular, y que el pueblo en estos 16 años viene construyendo cada uno de los días, es el aporte más importante en términos materiales y en términos simbólicos. En términos materiales podemos hablar de, hoy me llegaba justamente un correo electrónico que decía que había 1030 comunas registradas, de las cuales la gran mayoría fueron registradas en los últimos 2 años. Eso es un acumulado histórico en términos políticos que es de una relevancia fundamental. Y también en términos de esperanza para los pueblos. Por eso justamente, sobre estos 3 elementos, pero fundamentalmente sobre este tercero, sobre lo que es la experiencia de democracia participativa y protagónica, es que se desarrolla la matriz mediática de invisibilización. Es decir, ustedes no van a encontrar en ningún medio de Argentina de carácter privado o de Brasil o de México o del Estado español o del mundo en general una crónica que cuente lo que está pasando, por ejemplo, acá en Caicachi. Cómo el pueblo se organiza para construir viviendas, pero sobre todo cómo se organiza para construir relaciones sociales diferentes. Y ese es el aporte fundamental de la revolución bolivariana al tiempo por venir. Si los siglos XIX y XVIII, fundamentalmente, fueron los siglos del paso de una forma de gobierno feudal y de la libertad civil entendida desde la forma burguesa de la democracia, este siglo XXI tiene que ser el paso de la forma democrática representativa liberal a la democracia participativa y protagónica. Y ese es un aporte fundamental que nosotros tenemos que difundir, como planteaba William recién, desde cada una de las pequeñas cosas que hacemos y difundirlo y conceptualizarlo a nivel internacional. En Argentina, por ejemplo, en este momento, en estos últimos 2 meses, la agenda de debate que instalan los grandes medios y que muchos sectores, incluso populares, replican, tiene que ver con la pelea de alto nivel entre gobierno y oposición, gobierno e imperio, y además desde una perspectiva de que acá se violan los derechos humanos o acá se vulnera la libertad de opinión. O sea, nos quieren hacer creer que Ledesma está detenido porque tiene una opinión diferente, no porque participó en un intento de golpe de Estado, como es natural a toda su historia política y a una persona que piensa lo que piensa él. Nos quieren hacer creer que aquí hay estudiantes pacíficos que están protestando porque opinan diferente y el gobierno los reprime y los mete en la cárcel. Es un elemento fundamental que nosotros podamos salir y demos la batalla de ideas a nivel internacional en ese terreno. Pero también es fundamental que nosotros podamos pasar a la ofensiva y mostrar lo que se está construyendo acá en lo cotidiano a nivel de la democracia participativa y protagónica, a nivel del Consejo Comunal, a nivel de la comuna, a nivel de los consejos presidenciales de gobierno popular. Es algo histórico verdaderamente lo que está pasando acá y quienes vivimos de hace un tiempo no muy largo acá, y me imagino que ustedes también, muchas veces naturalizamos los hechos extraordinarios que están sucediendo acá, ¿no? En una revolución donde lo extraordinario se vuelve cotidiano, decían. Y justamente esto es extraordinario. Que haya un ministro que pueda caminar por la calle, como lo vi hace unos minutos, que venga a una comunidad y que sea recibido, a una comunidad organizada que construyó su vivienda, no pasa en ningún lugar del mundo. Y bueno, para ir cerrando,
Nos quedan desafíos muy grandes. Estamos en el momento de mayor ataque que ha hecho el imperio y esto da la sensación de que no va a frenar acá. Estados Unidos sabe que esto que está pasando en este momento en la República Bolivariana de Venezuela es un muy mal ejemplo. Está pasando en un momento en el que en Europa se cae el velo de lo que significa el neoliberalismo, como ya pasó en la década anterior en América Latina. Estados Unidos sabe que los pueblos están en búsqueda de alternativas y necesita Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos lo digo como el representante o el gran jefe de todo ese ejército del capitalismo a nivel internacional. Necesitan que esto no pueda trascender. Nuestra tarea, la de la militancia internacionalista, es hacer ese pequeño aporte a que trascienda. La tarea del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, es resistir con unidad, con claridad, con crítica, con autocrítica, profundizando esta revolución. Y la tarea de todos en América Latina y en el mundo es unir nuestras fuerzas para que este modelo, que hoy está dando sus primeros pasos, que seguramente tiene mucho para mejorar, para perfeccionar, pero que está diciendo que el camino va por el lado del poder para el pueblo y desde el pueblo, tiene que ser conocido más allá de las fronteras. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, todos y todas, por lograr que lo que hacemos desde lo más pequeño hasta lo más grande pueda ser conocido. Yo dejo acá porque me parece, como también se mencionaba al principio, que lo más importante es el debate que podemos hacer, ¿no? Quedo a la espera de las preguntas y simplemente comentarles que en estas semanas tan difíciles que hemos estado viviendo a partir del intento de golpe de Estado, de lo que es el golpe de Estado continuado desde el 14 mismo de abril del 2013, pero especialmente en estas últimas semanas, en Argentina y en muchas partes de América Latina, el pueblo salió a la calle. En Argentina, por ejemplo, hace 2 semanas hubo una marcha de 2.000 o 3.000 personas ahí acompañando a la embajada. Permanentemente hay muestras de apoyos. Sabemos que en el Estado español, en Italia, en Gran Bretaña, en Eslovenia, en Kazajistán, en un montón de lugares hay gente que se está activando. Yo también formo parte de un equipo que colabora en una campaña que se llama Los Pueblos con Venezuela, que también tiene el apoyo del Ministerio. Y hemos registrado que hay actividades en unos 30 o 40 países de gente que se pone la casaca de la Revolución Bolivariana porque entiende que no es un apoyo externo, sino que es parte de lo que nos está pasando a nosotros como pueblos en el mundo. Tenemos que seguir y vamos a seguir construyendo esa solidaridad porque realmente esta revolución se lo merece no por lo que es solamente, sino por lo que representa para toda la humanidad. Estamos en un momento definitorio, donde el imperio viene por América del Sur después de años de dedicarse a Medio Oriente. Difícil saber cuáles van a ser las tácticas concretas en las que van a ejecutar esa estrategia, ¿no? Pero sabemos que no va a venir nada bueno por parte de ellos. Entonces, en estos momentos, cuanto más unidos tenemos que estar, más activos, menos tenemos que dormir y más tenemos que hacer trascender este legado de Chávez, que hoy ya es un legado que no es solo del pueblo venezolano, sino que es de toda la humanidad. Muchas gracias.